Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Muchas Jerusalén? gracias. Sí. Muy bien. Antes de nada, agradecer como siempre a Grupo ISA por hacerme partícipe también como un grupo de interés de estos diálogos, de estas conversaciones y por permitirme ser testigo de su compromiso. Y muchas gracias a Intercolombia y enhorabuena por esta iniciativa, estos diálogos con los grupos de interés que son tan característicos del grupo y que a pesar de las circunstancias no habéis querido dejar de hacer. Me sumo también a las palabras del presidente Vargas y también a las palabras del presidente del CEO Camargo, la relevancia que tienen las relaciones en este espacio nuevo que estamos viviendo es impresionante. Por eso he titulado a esta sesión de hoy Una nueva vitalidad, conectados con el futuro. Porque esto es lo que está necesitando nuestro mundo. Este es el llamamiento que hoy el mundo nos está haciendo a cada uno de nosotros de manera individual para sumarnos en una unidad colectiva, en una nueva vitalidad, para que nos conectemos más con el futuro, para que aceleremos nuestra marcha y nuestro camino hacia el futuro. Y les voy a contar por qué esto de la nueva vitalidad. Y tiene que ver con, si vemos ya la primera página de la presentación, un discurso que hace un mes de pandemia sanitaria. También estamos hablando de una pandemia económica. Pandemia porque es una realidad que está ocupando las primeras páginas de los periódicos en el mundo entero. Y si lo vemos en la página siguiente, los datos que nos ayudarán a ver cuáles eran las previsiones de caída del PIB en el primer informe del Fondo Monetario Internacional. Qué lejos queda aquel informe. Estas caídas ya nos parecían escandalosas. Hoy el Fondo Monetario Internacional, para España, sin ir más lejos, daba una pérdida de 12,5 puntos de pérdida de PIB en este año 2020. A nivel interno doméstico estábamos barajando una pérdida de en torno al 15%. Y esto no es solamente en nuestro continente europeo. En todo el mundo, los datos de esta pandemia económica van a condicionar, sin duda, también nuestro futuro y deberemos estar preparados. Pero no es solo una pandemia sanitaria, no es solo una pandemia económica. Nos encontramos también ante una pandemia social, porque, y lo vemos en la página siguiente, los datos que vamos a ver de desempleo, y les presento de nuevo los de España por ser autocríticos. Los datos de España ya nos están mostrando un nivel de desempleo cercano al 15-16%. Y si miramos en el gráfico de la derecha, vemos cómo el impacto de la COVID-19 en la pobreza extrema en el mundo nos está dejando de nuevo datos que hacía tiempo que no veíamos. En esas caídas de los niveles de pobreza que veníamos gratamente viendo desde las últimas décadas, se ha roto por completo esta tendencia. Porque esta pandemia, si algo nos está dejando también, son unos niveles de vulnerabilidad en nuestras sociedades que son muy importantes. Pero hemos visto a lo largo de este tiempo y de estos meses que hemos vivido lo mejor de las personas. Lo mejor de las personas. Si pasamos a la página siguiente, hemos visto a nuestros vecinos dejarse la piel por ayudar a los demás, por llevarles la compra a las personas más mayores, nuestros sanitarios trabajando horas ingentes por hacer frente a este momento nunca visto antes. También hemos visto a los jóvenes que ya no tenían lugar donde ir a estudiar, que se han ocupado de hacer voluntariado en todos los frentes que han podido. Hemos visto personas que incluso han perdido su empleo y se han ofrecido como voluntarios a repartir alimentos en los bancos de alimentos. Hemos visto personas mayores que sin pedir nada se han resignado a vivir en soledad muchos momentos de confinamiento simplemente por custodiar su salud y la de sus familiares. Hemos visto lo mejor de las personas, de los niños, pintando arcoíris que colgaban en sus ventanas, tantas ventanas de tantos países del mundo. Y hemos visto también el agradecimiento que ha brotado a todos aquellos que estaban en la primera línea de frente. Pero no ha sido solo lo mejor de las personas, también hemos visto lo mejor de las empresas, que de forma muy rápida, y lo podemos ver en la siguiente página, se han puesto a disposición de la necesidad del interés común. Han movilizado a sus plantillas para que todos pudieran seguir desarrollando sus trabajos desde casa,
han invertido de forma rápida y ágil en digitalización aquellos que no lo tenían ya resuelto. De manera que todos aquellos que pueden están trabajando desde sus casas, protegiendo su salud y la de sus familias, sin dejar de contribuir al desarrollo económico del país, sin dejar de prestar servicios esenciales al país. Y hemos visto cómo se han movilizado las cadenas de suministro, cómo se han movilizado recursos económicos, cómo se han puesto a disposición material sanitario, las redes logísticas internacionales, los propios voluntarios trabajadores que se han lanzado también a intentar paliar de la mejor manera posible este momento crítico en nuestras sociedades. Las compañías se han volcado en sus clientes, se han volcado con sus proveedores para mantener estables las cadenas de suministro, han mantenido sus compromisos y también se han volcado con una sociedad que les necesitaba más que nunca, estableciendo incluso relaciones casi imposibles entre ellas y casi imposibles con las administraciones públicas, empezando a hablar un lenguaje que hasta ahora parecía la Torre de Babel. Si vemos en la página siguiente, estamos en un momento de duelo. Es un momento que probablemente a algunos hasta nos ha quitado el sueño en algún momento, hasta nuestros sueños están cambiando. Es un duelo por la pérdida de seres queridos en algunos casos. Algunos que lo habéis vivido más de cerca sabéis de qué estoy hablando. Pero no solo hemos perdido seres queridos, hemos perdido sueños, hemos perdido el trabajo o hemos perdido nuestro proyecto empresarial, hemos perdido los objetivos que teníamos en el año, hemos perdido las expectativas de futuro personal de nuestras corporaciones, hemos perdido la forma en la que veíamos nuestro propio futuro. Eso da mucho vértigo y es un duelo el que muchos podemos llegar a sentir o a vivir ante esta sensación de pérdida. En la página siguiente podemos ver, además, cómo este momento de duelo está cambiando nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, con las empresas, de las empresas con nosotros. Y quiero que nos fijemos en algunos de estos datos. Los consumidores han modificado su forma de comprar y su forma de entender a las compañías a las que compran y sus expectativas hacia ellas también. La sensibilidad social se ha modificado del todo y lo que vemos a través de los datos de los estudios es que para comprar hoy hay cuestiones que ejercen una enorme influencia en la toma de decisión de los consumidores. La experiencia del cliente, por ejemplo, la comunicación directa de la que hablaba hace un momento el doctor Vargas también. En un momento de incertidumbre, en un momento de vértigo, en un momento de duelo, lo que se espera, lo que se busca son comunicaciones directas, comunicaciones humanas. Dejamos de lado muchas veces las plataformas automáticas y lo que buscamos es una comunicación mucho más directa. Una conciencia social con la que nos podamos identificar. Queremos que las empresas sean tan buenas como lo estamos siendo nosotros y queremos también que sean apoyo de las comunidades. Ha crecido en importancia que las empresas sean transparentes, que nos digan la verdad y que nos la digan pronto, que nos expliquen cuáles son las medidas que han asumido para contener la enfermedad o que nos respondan rápidamente o que veamos que el interés de la compañía va más allá del beneficio. Esto son condicionantes que están cambiando la relación que tenemos con las marcas, con las empresas. Pero también las empresas están cambiando su manera de hacer estrategia. Y hay tres cosas que están influyendo ahora más que antes en las estrategias de futuro de las organizaciones. Por un lado, el propósito, un propósito nuevo, un propósito de ir más allá, de generar más impacto, de tener un rol distinto en la sociedad y de ser una inspiración también para la sociedad. El crecimiento basado en factores nuevos y también las prioridades, algunas de esas prioridades orientadas a las relaciones con terceros, con nuestros proveedores, las cadenas de suministro y con nuestros empleados también. Es curioso este dato que están viendo aquí. El 55% de los CEOs
de las empresas del mundo reconoce que su vivencia personal de este momento de crisis que estamos viviendo les ha influido en la toma de decisiones estratégicas en sus organizaciones. La forma en la que ellos han interiorizado y han sido conscientes de lo que estaba sucediendo les ha hecho tomar decisiones concretas frente a la respuesta que sus empresas le estaban dando a esta crisis. Por una cosa en concreto, es que primero somos individuos y después somos comunidades, compañías, sociedades, relaciones. Lo que vivamos a nivel individual nos va a condicionar la forma en la que juntos podamos avanzar hacia el futuro que esperamos. Si seguimos avanzando en la presentación, vemos que también nuestra cultura está puesta de alguna forma en tela de juicio en este momento. En España, igual que en Colombia y en tantos países de Latinoamérica, vivimos de las relaciones. Somos más sociales que nadie en este mundo. Vivimos juntos, nos tocamos, nos abrazamos. Nuestra forma de convivir, nuestra forma de crear, nuestra forma de construir es juntos, en comunidad, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Es difícil para nosotros el aislamiento. Esto provocará probablemente que esta pandemia sanitaria sea más larga en nuestros países que en otros entornos geográficos. Pero sobre todo lo que va a poner en riesgo son estos factores culturales que probablemente nos vayan a derivar a un mundo más solitario, donde la soledad de muchas personas va a ser dramática para ellas y tendremos que estar alerta de las brechas que se puedan generar, porque cambiar de una cultura social a una cultura de la soledad puede ser muy duro para nosotros y puede ser una pérdida de la que será difícil que nos recuperemos. Hemos de ser conscientes y también estar atentos. No seremos los mismos cuando recuperemos las vidas y esta nueva vitalidad de la que estamos hablando. No seremos los mismos, pero nosotros podremos decidir qué recuperamos de nuestro pasado y por qué apostamos en el nuevo futuro. Si seguimos avanzando, vemos que hay un riesgo además adicional, que es que hemos vivido y estamos viviendo un periodo de gratitud por todas estas manifestaciones de solidaridad que hemos visto en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en nuestras empresas. Pero después de la gratitud es muy probable que venga la división y la crispación, porque en cualquier caso estos momentos de crisis es lo que afloran. Primero, lo mejor de las personas, pero después también puede venir lo peor. La crispación, la división, ya la hemos vivido antes. Si vemos en la siguiente página, debemos estar preparados para lo que está por venir, porque el entorno de desigualdades que estamos viendo nos va a llevar, sin duda, a un entorno de indignación y de crispación. Lo hemos vivido ya. Lo vivimos en la última gran recesión, la del año 2008, y vimos cómo las condiciones sociales que nos dejaba la crisis económica nos llevaron a un entorno de desconfianza y a un entorno de crispación que nos costó muchos años remontar, tanto a las personas como a las empresas, y tuvo consecuencias en todo, desde en la forma de hacer política, en la forma de hacer empresa, en la forma de hacer oposición a las empresas y en la forma de ser talento para las empresas. Condicionó nuestras relaciones, haciéndonos sospechar de cualquier organismo o de cualquier organización. Esto que ya hemos vivido nos sirve también de aprendizaje. Hemos de estar preparados porque en este nuevo contexto de enorme desigualdad vamos a ver gran pesimismo y gran indignación. Y si me permiten, le pongo palabras a esto, las de la nueva Premio Nobel de Literatura de este año 2020. Ella es Louise Glück, como todos saben, y quiero leerles algunos de los versos de uno de sus poemas. Ella dice: crispada no por la soledad, sino por la desconfianza, y cuando recuperé la esperanza, era una esperanza completamente distinta. Así nos vamos a encontrar nosotros, probablemente crispados, pero no tanto por la soledad como por la desconfianza, que, como decía, ya lo hemos vivido antes, ya hemos vivido la crispación vinculada a la desconfianza.
Y cuando retomemos la esperanza, será distinta de la esperanza que teníamos antes. Cuando pase este momento de duelo y volvamos a recuperar nuestros sueños serán distintos de los que teníamos antes. Pero podemos elegir nuestros sueños, podemos elegir la manera en la que queremos recuperar esta nueva vitalidad. Si vemos en la página siguiente, es muy importante que nos demos cuenta de que esta crisis que estamos viviendo será tan larga y tan profunda como lo sea la crisis social. Y les pongo un ejemplo. Al principio, cuando esta situación sanitaria nos cogió a todos por sorpresa, todos decíamos que nos iguala la salud, nos iguala la muerte, porque todos estamos igualmente enfrentados, ricos y pobres, de una condición u otra, de una familia u otra, de un origen u otro. Pero esto en realidad no es verdad. Fue verdad en el primer momento cuando a todos nos pilló desprevenidos. No está siendo verdad ahora que estamos viviendo nuevos rebrotes, por ejemplo, en Europa. Porque aquellas personas que tienen más formación, que tienen más recursos, incluso para adquirir los métodos de protección individual, que tienen la posibilidad de trabajar desde sus casas con un trabajo estable, relativamente bien remunerado, están siendo menos afectados por los rebrotes que estamos viendo. Sin embargo, aquellas personas más vulnerables, que tienen trabajos informales, que no pueden quedarse en casa porque necesitan llevar el pan a la familia, aquellos que tienen menos formación y puede ser que estén menos concienciados de las medidas de seguridad o que no tienen los recursos suficientes para protegerse y proteger a los suyos, están siendo más atacados en esta segunda ola. Y así lo vamos a ir viviendo. Los más vulnerables seguirán siendo los más vulnerables. Las personas que se encuentran en una situación más difícil, los seguirán estando más. Se incrementan las brechas, se incrementa la desigualdad y, como decíamos, con ello se incrementarán los motivos por los que todos los demás tendremos que estar preocupados. Las compañías, las instituciones, las organizaciones que acompañan a las personas vulnerables. Debemos tejer una red. Es el momento de tejer una red para evitar una caída excesiva en la vulnerabilidad de todas estas personas que se van a ver afectadas por un incremento de las desigualdades, de las increíbles desigualdades que vamos a ver en el futuro. Debemos crear una red de apoyo, una red de relación, una red en la que lo público y lo privado trabajen juntos para intentar paliar esta situación, porque ninguno de nosotros estará a salvo hasta que lo estemos todos. Decía John Elkington, el padre de la sostenibilidad, que hay momentos en la historia en los que las cosas vistas como imposibles se vuelven no solo posibles, sino inevitables. Estamos en un momento así. Ahora mismo lo imposible no solo ha de ser posible, sino que es inevitable. Debemos asumir con valentía esta nueva manera de comprometernos con el mundo. Y, como decía Roosevelt en esta foto que están ustedes viendo, que la hice hace unos años en Washington, en el monumento a Roosevelt, que como saben, estuvo al frente de la Gran Depresión de los años de finales del 2030, él decía, en realidad, no se nos juzgará por el desarrollo que somos capaces de generar en aquellos que ya viven bien. El test, la prueba de fuego para nosotros será lo que somos capaces de dar a aquellos que menos tienen. Esto creo que es el desafío que tenemos como sociedad, el desafío que tenemos en nuestra nueva estructura de relaciones, en el nuevo ecosistema en el que deberemos vivir. Si avanzamos, vemos cómo podemos tener la sensación de que estamos tropezando con una piedra desde hace varios meses. Nos ha parecido una piedra en el camino que nos está haciendo tropezar. A mí me gusta verlo como un tropiezo hacia adelante. En realidad, si lo miramos desde una perspectiva de nueva vitalidad,
podremos ver que este momento nos está ayudando a soltar lastre, a quitarnos de encima también lastres que teníamos adherido al cuero, tanto a nivel individual como a nivel corporativo. Y podremos estar seguros de que, si así lo decidimos, este tropiezo en la piedra puede ser un tropiezo hacia adelante. Estamos en un momento de transformación y podemos convertirlo en un momento de transformación sostenible, en un momento de futuro, de adelantar las tendencias del futuro. Si vemos en la página siguiente, nos vamos a seguir encontrando con grandes desafíos que no han desaparecido con la pandemia. Este era uno de los desafíos que ya estaba en los listados de desafíos globales que podíamos tener. Hay más. Tenemos el cambio climático, que está generando también enormes impactos en todo el mundo. Tenemos otro desafío vinculado con la ciberseguridad. Ahora estamos todos conectados. Nuestra vida es más digital de lo que era antes y, por tanto, somos más vulnerables a los ataques informáticos, a la ciberseguridad. Este es otro desafío que se incrementa también en el momento que estamos viviendo. Las desigualdades que decíamos, ya no solo la de género, sino aquellos lugares o entornos donde se pueden estar dando discriminaciones inadecuadas y que la sociedad no va a permitir y nos lo va a pedir y nos lo va a cobrar si no lo hacemos bien. Y las migraciones. Seguiremos viendo migraciones en todo el mundo. Personas que buscan una vida mejor y se acercan a nuestros países, o personas de nuestros países que buscan una vida mejor y se acercan a otros países. Las migraciones no van a cesar y nos van a seguir planteando enormes desafíos a los que juntos también sociedades, estados, empresas habrán de dar respuesta. Y en este momento de nuevos desafíos, si pasamos a la página siguiente, vemos que la recuperación sostenible se propone como la mejor alternativa para poder mirar y caminar hacia el futuro. Y les pongo esta imagen, a lo mejor no lo conocen, es Frans Timmermans, es el vicepresidente de la Comisión Europea, otro compañero de Ursula von der Leyen, a los que, como ven, yo admiro mucho y les estoy siguiendo muy de cerca. Él hacía hace unas semanas también un discurso en el meeting de Bruegel, que probablemente es el mejor discurso que yo le he escuchado hasta ahora. En ese discurso, Frans Timmermans hacía las siguientes afirmaciones. No hay vuelta atrás a los negocios como los conocíamos. ¿Por qué gastar dinero para dejar las cosas como estaban cuando sabemos que necesitaremos dinero nuevamente para cambiarlas en un futuro cercano? Sería un desperdicio e incluso irresponsable, ya que es posible que ya no haya dinero nuevo disponible en un mundo agobiado por la deuda post-COVID. Y tendríamos miles de millones de activos varados. El dinero que usemos ahora es dinero prestado de las próximas generaciones. Gastarlo en su futuro, en lugar de en nuestro pasado, es un imperativo moral. No tenemos otra opción. Suscribo plenamente estas palabras de Frans Timmermans y me gustaría que todos fuéramos también conscientes de esto. Todos los países del mundo estamos recibiendo ayudas económicas, de unos o de otros. No me importa si es el Fondo Monetario Internacional, no me importa si es el Banco Mundial, no me importa si es la Comisión Europea. Estamos recibiendo apoyo, estamos recibiendo ayuda económica que vamos a tener que devolver. Por lo tanto, nos estamos endeudando para recuperar el ritmo económico que traíamos. Pero ¿por qué volver a las dinámicas o a las prácticas del pasado si no vamos a volver a tener recursos en el futuro? Estamos tomando prestado de las generaciones futuras para solventar el momento crítico que estamos viviendo. Aceleremos, por tanto, el futuro. Concedámosle a todas estas generaciones que nos están dando crédito, concedámosles un futuro mejor. Demostrémosles que somos dignos de confianza. Seamos fieles a este crédito, a este préstamo que nos están haciendo para llegar con ellos a un futuro que se merecen, igual que nos lo hemos merecido nosotros. Si avanzamos, además, podemos ver lluvia. Esto es Bogotá lloviendo cuando uno llega desde el aeropuerto.
y avanza en el taxi hacia el hotel y ve llover por la ventanilla. Dice un proverbio japonés que personas hay que reputarán de triste una comarca por el hecho de haber estado en ella en tiempo lluvioso. Qué injusto, ¿no? Qué injusto que pensemos que los tiempos que estamos viviendo son malos tiempos simplemente porque estamos viviendo una de las crisis más increíbles, podríamos decir, que nos ha pillado más desprevenidos de toda nuestra historia. Pero cada momento de la historia ha tenido la suya. Y nosotros también tendremos que demostrarle al mundo futuro y a la historia del futuro que hemos sido capaces de solventar estos momentos que estábamos viviendo. Tenemos que abrir camino, tenemos que pasar de la fragilidad a la posibilidad, a una nueva vitalidad, como decimos. Y déjenme que termine con la siguiente página, haciendo de nuevo un llamamiento. Puede ser que no estemos viendo mucho en el horizonte, es muy probable que no veamos nada. Una directora de cine hace unos días decía, a falta de certezas, abraza la niebla. Yo vuelvo a hacer un llamamiento a lo que nos hacía como propuesta Intercolombia esta tarde. Adáptate, sé resiliente, adáptate, abraza la niebla, porque detrás de la niebla tenemos un futuro que podemos construir, que podemos elegir cómo construir, que podemos acelerar, ir hacia una transición, hacia un mundo en el que sea mucho más bueno vivir. Podemos optar por una nueva vitalidad. Voy a terminar con unas palabras de San Agustín, un hombre muy listo que vivió en una época de crisis también importante, y él decía, malos tiempos, tiempos fatigosos, así dicen los hombres. Vivamos bien y los tiempos serán buenos, porque los tiempos somos nosotros. Como seamos nosotros, así serán los tiempos. Estamos listos para salir adelante, pero tenemos que dar esos primeros pasos. Primero desde la conciencia, desde lo individual. ¿Dónde me coloco yo? ¿Dónde me coloco en esta realidad que estamos viviendo? ¿Cómo me posiciono para sacar de mi interior esta nueva vitalidad? Y después en las relaciones con las empresas, con los proveedores, con los gobiernos, con la sociedad, con los más vulnerables. Seamos creativos, seamos innovadores, busquemos el futuro con una nueva vitalidad. Esto es lo que tenía para compartir con todos vosotros esta tarde y, por supuesto, estoy abierta a las preguntas, comentarios o apreciaciones que tengáis. Claro que sí, Jerusalén, muchísimas gracias. Y sí, nos pone a pensar en este futuro prometedor en el que lo más importante es nuestro papel en cada uno de esos eslabones, en cada uno de esos momentos en los que estamos de una u otra manera generando conexión siempre en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestro entorno. Y sí, tenemos algunos saludos, personas que desde el inicio de la charla se unieron para felicitarnos, para saludar, para contar lo complacidos que están durante esta primera charla inaugural y que esperamos nos acompañen en las próximas. José Posada, Jesús Alfredo Contreras, Beatriz Salas. Y Jerusalén, tenemos dos preguntas en este momento que quisiéramos hacerte, ya que dispones de otro momentico para estar con nosotros. Tatiana Arango pregunta, ¿qué acciones podemos gestionar desde las organizaciones privadas para ayudar a los más vulnerables? Qué buena pregunta, Tatiana, y muchas gracias porque me das la opción de compartir con vosotros una reflexión que desde hace meses estoy haciendo. Bueno, como sabéis y como ha dicho el doctor Vargas, yo soy consultora, mi mente funciona así, en todo momento estoy pensando cuál debe ser la siguiente estrategia, cuál debe ser la siguiente recomendación. Me he dado cuenta de una cosa, y es que hace tiempo, en los últimos años, veníamos hablando de la sostenibilidad o la responsabilidad corporativa como un factor que debía estar muy pegado a las necesidades del negocio, muy pegado a cómo hacemos nuestro negocio, cuáles son los impactos que tenemos al hacer nuestra actividad de negocio y de alguna forma la filantropía, esa acción social más gratuita, más de las fundaciones, la relegábamos a un segundo plano, a ese segundo plano de las fundaciones. Una de las cosas que yo creo que hemos de recuperar, además de esta relación mucho más fluida entre lo público y lo privado, que sin lugar a dudas va a ser clave, es la sensibilidad de decidir cuáles son las causas
en las que la organización se quiere involucrar porque sí. Recuperar el porque sí que en tantos momentos del pasado nos ha ayudado a descubrir vacunas o a hacer inventos que después nos han servido para progresar o para ir más adelante, aunque no tuviera nada que ver con nuestras organizaciones. Efectivamente, hay una responsabilidad en seguir haciendo bien nuestro negocio, pero creo que este es el momento en el que debemos volver a recuperar el porque sí en nuestra acción con los demás. Decidir a qué causas queremos apostar, aquellas tal vez que sea donde nuestros públicos, donde nuestros stakeholders se vayan a ver más afectados, o nuestros proveedores, o nuestra sociedad, o nuestro entorno local, o aquello que nos mueve, aquello que en la experiencia personal hemos visto que puede ser una causa que merezca la pena apostar por ella. Creo que es importante hacer esta reflexión y definir los porquésís de la organización para tejer esta red que, como decía, va a ser imprescindible. Mucha de tu respuesta tiene que ver con la pregunta que también tenemos a continuación, porque están buscando como esa trascendencia, hacia dónde llegar. María Costa pregunta, en esa red que debemos tejer para apoyar a los más vulnerables, no bastará con seguir haciendo lo que hasta ahora hemos hecho. ¿Hasta dónde debemos llegar para trascender, Jerusalén? Pues María, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, no nos va a bastar con hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora nos estaba bastando en un entorno como el que hemos vivido hasta ahora. Decía antes, la crisis que vayamos a vivir será tan larga y tan profunda como lo sea la crisis social. ¿Hasta dónde hemos de llegar? Creo que lo más importante es con quién tenemos que llegar, porque creo que aquí la colaboración va a ser fundamental. Tejer ecosistemas de apoyo. Nadie va a poder hacerlo solo y probablemente todo lo que cada uno individualmente, cada compañía individualmente, por mucho que sea, será poco. Sin embargo, si tejemos buenos ecosistemas de relación en los que cada uno pueda contribuir a crear una parte de esa red, entre todos lograremos avanzar, contribuir, adicionar algo más a lo que ya veníamos haciendo, que como decimos, no será suficiente. Llegaremos donde podamos, no podemos poner en riesgo la sostenibilidad de los negocios, de las empresas, no podremos poner en riesgo la sostenibilidad de nuestra propia economía personal. Pero es cierto que toda la contribución que hagamos debe estar orientada a eso, ¿no? Bueno, esta pregunta que nos formula Adriana Algarín me encanta porque yo creo que también me uno a ella, también siento la misma curiosidad, Jerusalén, y es, por favor, puntualízanos en la diferencia entre nueva normalidad y la nueva vitalidad. ¿Cuál es la diferencia que consideras que es fundamental? Muchas gracias por la pregunta. Creo que nueva normalidad se está refiriendo probablemente a cómo hacemos para salir de esto cuanto antes, como si metiésemos la cabeza en la tierra como las avestruces, sí, y volver a salir otra vez a aquel lugar en el que estábamos. Sabemos que algo habrá cambiado, como tras una tormenta. Nos levantamos, levantaremos la cabeza, veremos que algo se ha roto, que algo se ha movido, lo cambiamos de sitio, ponemos otra cosa y seguimos como estábamos. La nueva vitalidad es otra actitud. Es una actitud de movilizar por dentro toda la energía que tengamos para ponerla al servicio del futuro, de acelerar el futuro y de mirar hacia adelante no con los ojos que teníamos en la normalidad, sino con unos ojos mucho más frescos, más creativos, más innovadores, más disruptivos y más de futuro, de transformación en el futuro. Eso es para mí la nueva vitalidad, una vitalidad que exigirá la unidad y una vitalidad que nos debe llevar de un momento crítico a un momento de oportunidad, de la vulnerabilidad a la oportunidad, de la fragilidad a la oportunidad. Eso es para mí la nueva vitalidad. Bien, tengo otras dos preguntas y creo que por tiempo tenemos esos minuticos para formulártela, y es, Daniela Cardona pregunta, para organizaciones que antes de la pandemia ya habíamos avanzado en materia de sostenibilidad, ¿qué acciones deberíamos plantearnos para sumar en la recuperación desde este enfoque? Otra muy buena pregunta. Lo que yo he visto, al menos aquí en Europa, es lo siguiente. Muchas compañías ya venían trabajando sostenibilidad, porque la sostenibilidad lleva siendo una oportunidad de futuro desde hace mucho tiempo.
Y aquí en Europa, como muchos de vosotros ya sabéis, hay un impulso muy fuerte a la sostenibilidad, a la transformación sostenible, a la transición energética, a la lucha contra el cambio climático. Ya veníamos trabajando en ello y muchas empresas así lo han manifestado a través de planes, compromisos públicos, etcétera. Lo que sí que hemos visto y estamos viendo ahora que hablamos de la recuperación sostenible es que toda esa dinámica se está acelerando. No solamente no ha quedado en desuso las prácticas sostenibles, sino que se convierten en la mejor estrategia para llegar al futuro con buen paso, acelerando la transición energética y, por tanto, haciendo objetivos más ambiciosos si cabe, acelerando la circularidad de los negocios más si cabe, impulsando la transformación, porque estamos en un momento en el que para muchas compañías la transformación va a ser obligatoria. Necesitamos volver a recuperar eficiencia, necesitamos un talento diferente, necesitamos buscar un propósito adicional al que teníamos o modificar el propósito que teníamos, una orientación de relaciones con los stakeholders distinta, una mayor capilaridad en materia de innovación y todo eso lo que estamos viendo es que se está acelerando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Repensar cuáles son nuestros objetivos sostenibles y ver si podemos acelerarlos en aras de una recuperación más sostenible aún. Ya no tenemos el business as usual, ya no tenemos el benchmark que nos va a decir no vayas hacia adelante, no corras tanto, los demás no lo están haciendo. Tenemos una situación tan desafiante que nos permite hacer cosas nuevas. Tenemos una necesidad de transformación tan desafiante que nos permite transformarnos hacia el futuro y buscar esa recuperación sostenible. Bien, José Posada nos hacía a Jerusalén una pregunta muy similar en materia de sostenibilidad como proceso y como estrategia para poder tomarle como más ventaja al tiempo. Voy a pasar mejor a la pregunta de Jesús Alfredo Contreras, que nos dice cómo dar luces a la incertidumbre que nuestra población joven está sintiendo ante los vacíos de un futuro donde cambiaron los paradigmas, sobre todo ahora que nos hablabas tanto sobre el futuro. Efectivamente, lo hemos visto muy de cerca y casi dramáticamente en la recesión del 2008, cuando tantos jóvenes de pronto vieron truncados sus sueños y sobre todo la dinámica de futuro que ellos traían, ¿no? Esa dinámica se rompió y surgieron generaciones como los millennials que tienen otras perspectivas para su vida totalmente diferentes. Yo creo que este momento vamos a vivir algo similar. Pero yo pondría el acento más bien en este concepto de nueva vitalidad para ellos. Necesitamos la vitalidad de los jóvenes, necesitamos su energía, vamos a necesitar su alegría, vamos a necesitar su ilusión. Ellos tienen derecho a vivir ilusionados y creo que el mundo que debemos acompañar a reconstruir para ellos debe ser un mundo ilusionante. Nosotros somos responsables también de que los jóvenes recuperen una ilusión que pueden estar viendo ahora perdida con ese punto de duelo. Somos responsables de la ilusión de estos jóvenes para que ellos puedan crear, para que puedan inventar, para que puedan contribuir a la consecución de ese futuro que todos deseamos. Ellos serán los artífices de ese futuro, pero nosotros debemos también ayudarles, impulsarles. Ellos no conocen tanto, no han vivido tanto como lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Y podemos ayudarles en ello. En cuanto al futuro, hay otras dos preguntas, nos están llegando en ese orden, estamos todos sincronizados, Jerusalén, mire qué tan rico. Nos preguntan, acelerar el futuro, búsqueda de la sostenibilidad, ¿esto se deberá traducir en territorios de mejores relaciones entre pobladores, empresas, gobiernos y ecosistemas? Más o menos de lo que nos venías hablando. Efectivamente, así es. Y como decía antes, los ecosistemas de relación que seamos capaces de tejer van a ser clave. Ecosistemas de relación público-privada, pero también entre nosotros y entre las empresas y sus trabajadores, y entre las empresas y sus clientes, y entre los clientes y las marcas a las que compran. Deberemos tejer relaciones diferentes. Efectivamente, así es. Bueno, y nos preguntan, Vilmar Meneses, como el tema es de contribuir al futuro, se debe tener en cuenta los niños, la juventud de los territorios, ¿qué se ha pensado para ellos? Yo pienso que más como el tema de los niños. Sí, efectivamente. Y el tema de los territorios es muy relevante también. Gracias, Vilmar, por tu pregunta. Porque
debemos también tejer esas redes en los territorios y debemos estar seguros también de que esos territorios van a tener en su particularidad, en sus posibilidades de producción, en sus posibilidades de relaciones, van a tener esas perspectivas de futuro también. A veces cuando compartimos ideas como las que he compartido yo hoy, podemos estar pensando que hablamos de países de un determinado tipo, regiones de un determinado tipo, ciudades de un determinado tipo. No, esto debe poder aplicar a todos, ¿no? Debe poder aplicar para todos la búsqueda de nuestra propia esencia, de nuestra propia nueva vitalidad en los lugares donde estamos, porque es ahí donde están las oportunidades de desarrollo y crecimiento. Y los niños lo tienen que poder ver también, igual que mencionábamos antes a las generaciones de jóvenes. Para los niños está siendo difícil este momento, ellos son totalmente esponjas, muchos están absorbiendo el miedo de los adultos, otros están absorbiendo la incertidumbre de los adultos, otros también están perdiendo seres queridos y no tienen referencias. Démosles referencias a los niños. Nos hacen también comentarios que son ideales para complementar todo lo que nos estás contando y también si quieres hacer un comentario adicional sobre ello. Vicente Guerra nos dice, nos encanta el reto de regenerar la confianza en las relaciones con las personas y las comunidades. Para nosotros es bien relacional fundamental, no es el bien relacional fundamental, no es un lujo, se necesita esto para la sostenibilidad. Así es, y si antes lo era, ahora lo va a ser mucho más. Si tejer relaciones antes, si tener un flujo adecuado de relaciones era importante, ahora lo va a ser aún más, porque dependeremos aún más unos de otros. Sí, no es un lujo, es un recurso necesario. Jerusalén, muchísimas gracias. Ha sido para nosotros un gran honor contar contigo en esta primera charla de En Conexión con nuestros grupos de interés. Estamos liderando transformaciones con resiliencia y empatía. Esa es la idea y nos has ayudado mucho en entender este concepto.